Hola, ¿cómo están? Soy la profe Maricel Menéndez y vamos a trabajar hoy con números primos. Para eso voy a compartir con ustedes la pantalla, ¿sí? Vamos a ir a compartir pantalla y vamos a poder ver algunas cuestiones interesantes de los números primos. En primer lugar, ¿a qué llamamos números primos? Estamos trabajando dentro del campo de los números naturales y solo dentro del campo de los números naturales entendemos el concepto de los números primos. Los números primos son aquellos que tienen dos divisores. Ese mismo número y el número 1, y ningún otro, no hay más que esos dos divisores. Tienen dos y solo dos divisores, sí mismos y el 1. Entonces, como estamos hablando de números naturales, el 0 no entraría, porque el 0 tiene infinitos divisores. Y el 1 no entraría, porque el 1 tiene un solo divisor. Entonces, ¿cuáles son los números primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31. Por lo que notamos, el único número primo par es el 2. Todos los demás números primos son impares, salvo el 2 que es par, ¿sí? El 1 no lo consideramos primo porque solamente es divisible por 1. Entonces, ¿a qué llamamos número primo? Aquellos que son divisibles por sí mismos y por el 1. Tienen dos y solo dos divisores, no al menos, tienen dos y solo dos divisores. Muy bien. ¿Y qué son los números no primos? Los compuestos. Son aquellos que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 8. El 8 es divisible por 1, por 8, pero también es divisible por 2 y por 4. El 10 es divisible por 1, por 10, pero también es divisible por 2 y por 5. Es decir, los números compuestos son aquellos números que son divisibles por el 1, por sí mismo, como todo número, pero además son divisibles por otro. Tengamos en cuenta que el 1 es divisible por 1, ¿sí? El 0 no es divisible por 0. El 0 es divisible por todos los números naturales, menos por sí mismo, menos por el 0. Es decir, el 0 puede ser dividido por cualquier cantidad de números, por cualquier número. Yo puedo hacer 0 dividido cualquier cosa, porque 0 dividido cualquier cosa me da 0. Pero no puedo hacer 0 dividido 0. Eso no está definido. El teorema fundamental de la aritmética dice que cualquier número se descompone como producto único de sus primos. Por ejemplo, el número 12 va a ser 1 por 2, por 2, por 3. Y esta descomposición, si bien yo la puedo cambiar de lugar, siempre va a haber esa misma cantidad de 2 y esa misma cantidad de 3. Es decir, cuando a un número lo descompongo por sus primos, esa descomposición es única. Por ejemplo, el 15 es 3 por 5 o 5 por 3. Y esa descomposición es única, no hay otra, ¿sí? El número 80 lo puedo descomponer como 2 por 2, por 2, por 2, por 5, ¿sí? También puede ser 5 por 2, por 2, por 2, pero puedo cambiar el orden, pero no hay otra descomposición diferente a esa. Hay una única descomposición con esos números primos, ¿sí? Hay otra descomposición, yo puedo descomponer el 80 como 8 por 10, pero no son primos ni 8 ni 10, es decir, hay una única descomposición en primos. Cada número tiene como si fuese la huella digital única, pero con sus primos, ¿sí? Por supuesto, con otros números hay varias, el 80 lo puedo descomponer como 4 por 20, o como 8 por 10, pero con los primos solamente va a ser 2 por 2 por 2, por 2 por 5, no va a haber otra. Puedo cambiar el orden, pero con primos siempre va a haber esa cantidad de 2 y un único 5. Acá, para poder trabajar con números primos, es importante tener en cuenta los criterios de divisibilidad. Cuando un número es divisible por 2, cuando un número es divisible por 3, cuando un número es divisible por 5, cuando un número es divisible por 6. ¿Para qué nos ayudan los criterios de divisibilidad? Para saber cuándo ese número lo puedo dividir, por ejemplo, por 6, y el resto me va a dar 0. Estos criterios de divisibilidad son óptimos, son buenos, sí y solo si son más simples que hacer la cuenta, ¿sí? Hay criterios de divisibilidad, que por ejemplo, el criterio de divisibilidad por 7, que hay criterios de divisibilidad, pero son tan complejos que no son útiles. En cambio, por ejemplo, puedo saber que un número es divisible por 3 si sus cifras suman 3, y es muy fácil sumar sus cifras. Por ejemplo, acá el 312 veo que suma 3, 6, 6,
es divisible por 3, por lo tanto el 312 es divisible por 3. 39 es 3 y 9, 12, 2 y 1, 3, también es divisible por 3. Y 1344, veo que 4 y 4 son 8, y 1, 9, y 3 son 12. 12 es 1 y 2, suman 3, también es divisible por 3. Es decir, un número va a ser divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Si sus dígitos suman 3, 6, 9, 12, 15, ¿sí? Un número va a ser divisible por 5 cuando sus cifras terminan en 0 o en 5. Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 3, es decir, sus cifras suman 3, 6, 9, 12, 15, pero además terminan par, es decir, cuando es divisible por 2 y por 3 a la vez. Y así pueden seguir construyendo y leyendo los demás criterios de divisibilidad, como el del 9, por ejemplo, o el del 10, que son los números terminados en 0. ¿Cuándo un número es divisible por otro? Bueno, 15 es divisible por 1, porque el resto es 0. 15 es divisible por 15, porque lo puedo dividir y el resto me da 0. 15 es divisible por 3, porque lo puedo dividir y el resto me da 0. Y 15 es divisible por 5. Los divisores de 15 son 1, 15, 3 y 5. ¿Cuáles son los divisores de 20? 1, 20, 2, 10, 4 y 5. ¿Por qué? Porque 20 lo puedo dividir por 1 y me da resto 0. 20 lo puedo dividir por 20 y me da resto 0. 20 lo puedo dividir por 2 y me da resto 0. Quiere decir que los divisores de 20 son 1, 20, 2, 10, 4 y 5. ¿A qué llamo mayor divisor común? A los divisores comunes que hay, comunes, es decir, que son iguales, que son comunes. ¿Cuáles son los divisores comunes que vemos entre 15 y 20? Si yo miro los divisores de 15 y 20, veo que el 1 es común, el 3 no es común, el 5 sí es común. Es decir, el mayor divisor que tienen en común, estos, el 15 y el 20, el mayor divisor que tienen en común es el 5. Porque 5 es divisor de 15 y 5 es divisor de 20. Y es el mayor de los divisores comunes que tienen. ¿Es el único? No, también tienen el 1 como común. Pero el mayor es el 5. El 5 es divisor de 15, 5 es divisor de 20, y es el mayor divisor común entre 15 y 20. Hay otros métodos para poder calcular el mayor divisor común. Uno es, como este que hicimos antes, escribirlos en fila y fijarnos cuál es el mayor de los números en común, ¿sí? Este es el primer método. Y el segundo método es poner los números con una liñita acá y decimos 8 es divisible por 2. 8 dividido 2, 4. 4 es divisible por 2. 4 dividido 2 me da 2. 2 es divisible por 2. Es decir, 8 es 2 por 2 por 2. ¿Cuáles son los divisores de 8? 2, 2, 2. ¿Y cuáles son los divisores de 12? 12 es divisible por 2. Me da 6. 6 es divisible por 2. Me da 3. 3 es divisible por 3. Me da 1. ¿Y 12? ¿Cuáles son los divisores de 12? 2, 2 y 3. Es decir, que los divisores de 12 va a ser 2 al cuadrado por 3. Si yo miro acá, ¿cuáles son los divisores que tenemos en común? El 2, pero también hay otro 2, es decir, el 4. Ven que entre los divisores comunes que tenemos es 2 que se repite 2 veces y 2 que se repite 2 veces. Entonces, el mayor divisor común que hay entre 8 y 12 sería 4. Pensemos, ¿cuáles son los divisores de 8? 1, 8, 2 y 4. ¿Cuáles son los divisores de 12? 1, 12, 2, 3, 4, 6. ¿Sí? Entonces, de estos, si yo los hubiese puesto en fila como en el caso anterior, llegaría a la conclusión que es 4. Y este se puede ver acá porque acá veo que se repite, ¿ven? 2 por 2, y acá también hay 2 por 2. Es decir, el divisor común es 2 a la cantidad de veces que se repiten en los dos, entonces el divisor común va a ser 4. Tenemos algunos ejercicios para hacer en este link, y pensemos en este, ¿cómo sería? 51, ¿por qué lo puedo dividir? Y acá tenemos que poner la lista de nuestros números primos.
51 lo puedo dividir por 2, no. ¿Por 3? Sí, por 3 sí. ¿Y qué me da? 51 dividido 3 me da 17. 17, ¿por qué lo puedo dividir? Solamente por 17, ¿sí? Entonces, 51 se va a escribir como 3 por 17. 66 lo puedo dividir por 2, sí, me da 33. 33 lo puedo dividir por 3, sí, me da 11. 11 lo puedo dividir por 11. Si yo miro los divisores comunes que aparecen acá y que aparecen acá, me voy a encontrar con que el divisor común es 3. ¿Sí? Pueden hacer varios de estos ejercicios en línea. Y vamos a hablar ahora del múltiplo común. El múltiplo es un número mayor a A, el múltiplo de A es un número mayor a A, el múltiplo de B es un número mayor a B, el múltiplo de 5 es un número mayor a 5, que surge de agarrar el 5 y multiplicarlo por cualquier número natural que se me ocurra. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12. ¿Cuáles son los múltiplos de 12? 12, 20. ¿Qué hice? Agarré el número y lo multipliqué por 1, después por 2, después por 3, y así obtengo todos los múltiplos. ¿Cómo obtengo los múltiplos de 3? Agarrando el 3 y multiplicándolo por cualquier número natural. Ahora, si yo miro estos dos y digo, ¿cuál es el menor múltiplo común? Porque múltiplos hay infinitos, ¿sí? Son números muy grandes y cada vez más grandes, los múltiplos son infinitos. ¿Cuál es el menor múltiplo común? El menor múltiplo común entre 3 y 12 va a ser 12, porque es el primero que aparece. Si yo miro aquí y miro aquí, veo que el menor múltiplo que aparece es 12. ¿Cuáles son los múltiplos comunes de 3 y de 5? ¿Cuáles son los múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12. Voy haciendo saltitos, como dicen los nenes, de 3 en 3. Y los múltiplos de 5, me planto en el 5 y hago saltitos de a 5, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. ¿Cuáles son los múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ¿Cuál es el menor múltiplo común? ¿Cuál es el número que aparece repetido en la tabla del 3 y en la tabla del 5? El primer número que aparece, el más pequeño, el 15. El número más pequeño que aparece en las dos tablas es el 15. Los invito a seguir recorriendo ejercicios para poder encontrar las características de números primos, de divisor común y de múltiplo común. ¿Sí? Nos vemos prontito.